Hola, gente lectora, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Disculpadme este mes y pico que he estado fuera del canal, porque he estado muy ocupado estudiando los exámenes finales del máster, pero bueno, ya estoy prácticamente libre y por fin he podido volver a grabar un vídeo para vosotros. He pensado que una buena forma para volver sería grabando un book tag que tenía muy pendiente desde hace unos meses. Se llama Book Tag de los cuentos clásicos, así que bueno, aquí estamos para grabarlo hoy. Fui nominado por el canal de la Libroteca de Sarri y bueno, como son 15 premisas, intentaré ir lo más rápido posible para que no se haga un vídeo demasiado largo. Cuando vi que Sarri me nominó me hizo mucha ilusión porque este book tag me parece muy original. Son 15 premisas, nombrando cada una de ellas a un cuento clásico que todos conocemos en mayor o menor medida, y en cada una de ellas pues pregunta al booktuber que explique más o menos sus experiencias con unas u otras lecturas. Así que bueno, sin más dilación, yo soy Fonso y esto es Ágora Literaria. La primera premisa es La tortuga y la liebre, un libro que leíste muy rápido y un libro que tardaste más tiempo en leer. Recuerdo que el libro que más rápido he leído hasta el momento fue El viejo y el mar de Hemingway. Es un libro que me hicieron leer para el instituto y es muy cortito, no llega a las 100 páginas o la ronda más o menos. Y recuerdo que me gustó tantísimo, me enganché tanto a su narración que en cuanto empecé a leer no pude soltarlo hasta que lo terminé. Fue una tarde muy tranquila en mi habitación y estuve leyendo toda la tarde hasta que llegó la noche y pude terminar ese libro en una sola tarde porque era muy bueno. Y recuerdo que me sorprendió muchísimo el hecho de poder terminar un libro en una sola sentada. Estaba en el instituto, era adolescente y era la primera vez que conseguía hacer algo así. Y me marcó tanto que todavía recuerdo escenas del libro que me impactaron muchísimo. Y es uno de los libros que más recomiendo siempre que me preguntan por una lectura corta, ligera y que deje mucha huella en el lector. Y luego, por la otra parte, el libro lento, o sea, el que me demoró mucho tiempo en leer, fue El lobo estepario de Hermann Hesse. Ya he hablado de este autor en otros vídeos del canal, es un autor alemán muy famoso del siglo XX. Y algunos de mis libros favoritos son suyos. De hecho, Siddhartha o Demián, que son de mis obras referencia, son de Hermann Hesse. Pero en este caso, con El lobo estepario nos encontramos con una obra mucho más densa intelectualmente, que hay que leer con paciencia porque toca temas filosóficos de construcción psicológica de los personajes que hay que digerir con paciencia, ¿no? Y de hecho, después de terminar yo mi lectura, que duraron varios meses porque, bueno, lo iba posponiendo por todo el compromiso que hay que tener, ¿no? para leer este libro, después de terminar yo, poco tiempo después se lo leyó mi madre, y ella, que me lleva mucha ventaja leyendo, también me comentó que se le había atragantado de cierta manera este libro. Y una de las razones principales es que en la primera mitad del libro hay como un pequeño folleto, entre comillas, que es en sí el libro del lobo estepario, que es como un manifiesto filosófico muy denso, en la que en cada frase o en cada dos frases te introduce una idea que hay que digerir con cierto reposo, ¿no? Entonces, este fue de las primeras trabas que me encontré en su lectura. Y luego el resto del libro, que es, ya os digo, es muy centrado en un personaje muy sesudo, muy cerrado, muy melancólico en algunos puntos de la narración, se hace lenta su lectura. Entonces, aparte de mi procrastinación leyendo, la obra también te predispone, ¿no? a una lectura lenta. Y para disfrutarla realmente necesitas ir con esa predisposición lectora, con cierta paciencia para poder digerirla correctamente. La segunda premisa son Los tres cerditos, y esta te dice una trilogía que en un principio no te acababa de convencer, pero que finalmente se ganó tu corazón. Sinceramente no me ha pasado. También tengo que decir que no suelo embarcarme en la lectura de trilogías, a no ser que ya sepa de un principio que tengo muchas ganas de leerla o que potencialmente voy a seguir la lectura de todos los libros y que me va a muy posiblemente encantar su lectura. Entonces no tengo mucho de dónde tirar por esta parte, pero sí que recuerdo que la trilogía de El castillo ambulante la inicié primero porque
la película, su adaptación del Castillo Ambulante, es una de mis películas favoritas de toda la vida, si no la que más, desde mi infancia. Y cuando descubrí que estaba basada en una novela, y que no solo eso, sino que esa novela tenía una segunda y una tercera parte, ¿no? Unas 2 continuaciones más, fui corriendo a conseguir estos libros. De hecho, ya he hablado de estas lecturas en otro vídeo anterior del canal, pero para responder a esta premisa, tengo que decir que inicié su lectura efectivamente por esta película, y cuando me leí el primer libro de la trilogía, que es en el que se basa, me di cuenta de que hay muchas cosas que no me esperaba, que son muy distintas de la película. En la esencia es la misma y se disfruta enormemente, pero si habéis visto la película y os gustaría leer este libro, no vayáis con las expectativas de encontraros literalmente las mismas escenas, los mismos diálogos, la misma construcción de mundo, que es muy similar, pero tiene ciertos elementos que varían, ¿no?, de la película. Y a pesar de encontrarme con una cosa distinta de la que me esperaba, se ganó mi corazón, pero vamos, de una forma brutal. En pocos meses me leí los 3 libros, intercalándolos con otros, pero se ganaron en mi corazón de una manera, vamos, instantánea. Es una construcción de mundo, ya os digo, donde se respira la magia en el aire, donde hay una ilusión por descubrir el mundo. Y de hecho es muy fácil enfrentarse a esta lectura, porque los 3 libros son, entre comillas, independientes entre sí, comparten el mundo y algún que otro personaje, pero se pueden leer de manera independiente. Puedes empezar por cualquiera de los 3, pero sí que es verdad que siguen un orden cronológico, ¿no?, desde el primero hasta el tercero, aunque son aventuras independientes. Yo los disfruté muchísimo y podría estar horas hablando de estos libros, pero tengo que seguir con las premisas, así que queda recomendada esta trilogía y pasamos a la tercera premisa. Vale, y con esta premisa se viene salseo, la verdad, porque esta es Blancanieves, un libro en el que tenías puestas muchas expectativas y acabaste odiando. Bueno, cuando leo la palabra odiar, soy de estas personas que dicen que no les gusta decir que odian un libro, o que lo detestan, o que simplemente le dan portazo y se acabó. Pero es verdad que en el caso de este libro es una de las pocas veces que he dicho que he odiado el libro, porque me produjo unas sensaciones internas muy desagradables. Es el caso de Días contados de Juan Madrid. ¿Por qué lo acabé odiando? ¿Y por qué tenía muchas expectativas puestas en él? Primero porque fue una recomendación de un amigo en el que tengo mucha confianza, ¿no?, en las lecturas que él recomienda. Y de hecho me la recomendó porque yo estaba haciendo en ese momento una investigación para una novela en la que estaba escribiendo y para la que estaba buscando más información sobre el contexto en el que se basaba. Y como yo le dije que estaba buscando información sobre la movida de los 80 madrileña, él me recomendó este libro que efectivamente basa su escenario principal en el Madrid de los años 80, en la fase final de la movida madrileña y en los años posteriores. Entonces tenía muchas expectativas porque era exactamente lo que necesitaba, lo que estaba buscando leer en ese momento, pero ¿por qué lo acabé odiando al final? Bueno, resulta que aparte de el escenario tan complicado que eran los años 80, sobre todo al finalizar la movida madrileña, porque es verdad que la movida era vista como una cosa muy positiva, donde había un destape después de la dictadura franquista, donde la gente disfrutaba de la libertad de la sociedad española que acababa de conseguir recientemente, ¿no?, donde pues se bailaba, se consumía, había como un ambiente muy positivo, ¿no? Había una doble cara también de este movimiento en el que pues las drogas hicieron muchos estragos, el desfase tuvo sus consecuencias, había cierto nivel de inseguridad en algunas áreas, ¿no?, de la sociedad, sobre todo en las partes más pobres. Entonces, este libro se enfoca en esa parte más oscura, ¿no?, de la decadencia posterior a la movida, de su final trágico, y en unos personajes que muestran de una manera muy cruda, ¿no?, esa parte. ¿Qué pasa? Que más allá de todo esto, que ya de por sí es complicado de leer, la visión del escritor a la hora de escribir la historia me pareció en ciertos momentos algo repulsiva. ¿Por qué? Hay ciertos personajes, en concreto los femeninos, que son de los más protagonistas de esta historia, que son tratados de una manera muy, muy carnal, pero no carnal en la manera sensual y agradable del término,
sino en la parte de objetivización de la mujer. Y es cierto que en la época pues, se podía ver a las mujeres de una manera mucho más objetizada, ¿no? que hoy en día, que tenemos más perspectiva de género. Pero no solo eso, sino que el propio autor también a la hora de escribir a los personajes femeninos se centra muchísimo en sus cuerpos, se centra muchísimo en la manera en la que provocaban estas fotografías sexualizadas hacia el lado masculino. Y el lado masculino, los personajes masculinos, simplemente son descritos por su personalidad o por sus objetivos o por lo que pretenden o por sus rollos mentales, pero muy pocas veces se dedica espacio a describir su aspecto físico o a describir su cuerpo y mucho menos a ponerlos en situaciones en las que el centro de la descripción es su cuerpo y su sexualización. Entonces hubo un montón de veces durante mi lectura de ese libro en la que yo hacía rolling, o sea, ponía los ojos en blanco porque era como, ya, puedes superar esta parte de verlos como cuerpos, como trozos de carne y centrarte en la historia que quieres contar. No sé, me frustraba muchísimo, la verdad, y la parte de los hombres, pues, a veces eran incluso insípidos y todo eso sumado a la tristeza y a la decadencia de la escena del escenario, no sé, me sumó una cantidad de malas vibras que acabé odiando el libro, lo cerré y dije que no volvería a abrirlo nunca más. Es verdad que por la parte de recopilación de información para lo que estaba leyendo ese libro, pues me vino bien en algunas partes y podéis leer la novela si os apetece investigar un poquito más en la escena madrileña, porque sí que es verdad que hace cierto reflejo a esa parte más oscura y más cruda que era el objetivo principal, pero a mí no me gustó. No significa que a vosotros no os pueda gustar, así que ahí está mi respuesta. Y la premisa número 4 es Peter Pan, libro que leíste muchas veces y no te cansas nunca de leer. Debo confesar que no soy de relecturas, no suelo enfocarme una y otra vez en un mismo libro, por muy bueno que sea, pero si tuviera que contestar con algún título a esta pregunta, me referiría a un cuento, y de hecho un cuento de Oscar Wilde que se llama El gigante egoísta. Este cuento me lo leía de pequeño mi madre, cuando todavía no podía leer por mi cuenta, y me acuerdo que le pedía una y otra vez que me lo leyera porque estaba obsesionado con el estilo de escritura de Oscar Wilde. Ahora es uno de mis escritores favoritos, por supuesto, pero en aquel entonces recuerdo que estaba obsesionado con ese cuento. Y a lo mejor en parte era porque estaba ilustrado y uno de los personajes de las escenas finales del cuento es, creo que, el espíritu de la primavera. Y era un dibujo precioso de una chica bajando en un carro de caballos rodeada de flores. Era como la representación, ¿no? La encarnación de la primavera. Y me gustaba tanto esa imagen y esa escena que le pedí a mi madre constantemente que me lo volviera a leer. Así que esa sería mi respuesta, porque hoy en día ya os digo que no suelo leer repetidamente un mismo libro. 5. Y esta premisa me duele bastante, es El libro de la selva, un libro que perdiste o tuviste que tirar por algún motivo. Empecemos diciendo que para mí es pecado tirar un libro, aunque sea malo. Yo nunca tiraría un libro. Lo que sí que me ha pasado es que he perdido libros, en concreto uno, que es el que recuerdo para contestar esta premisa, y fue un libro que yo recuerdo que estaba leyendo para el instituto, era una lectura obligatoria que me llevé durante un viaje a Venecia, y no sé si conoceréis Venecia, pero está cruzada totalmente por canales, y de las pocas formas que hay para cruzar la ciudad son góndolas o barquitos, ferries, en los que te subes y te llevan a través de los canales de una calle a otra. Bueno, pues ya tarde por la noche, cuando estábamos cruzando un canal en uno de estos barquitos, yo estaba leyendo el libro y me lo dejé. Al bajarme del barco lo busqué y no lo encontré, así que me temo que dejé uno de mis libros del instituto viajando en un ferry por Venecia. No sé si alguien lo encontraría, pero ese fue el libro que perdí. No podría recordar ahora mismo el título porque hace muchos años, pero creo que era de literatura contemporánea, así que bueno, está en español, a lo mejor algún veneciano que supiera español se lo encontró, no lo sé. 6. La Bella Durmiente, un libro que hizo que te durmieras mientras lo leías. Bueno, iniciaré diciendo que intento no dormirme cuando leo libros, a no ser que esté leyendo por la noche y
sinceramente para mí leer antes de ir a dormir me parece súper bueno y súper saludable porque se te acaban cansando los ojos naturalmente, no es una pantalla si lees en papel y es bastante bueno para dormir. Entonces, aparte de eso, solo hubo un libro en el que recuerdo haberme quedado dormido mientras leía y fue La Ley de les Cendres de Maite Salort. Es un libro que me hicieron leer para la asignatura de catalán en el instituto y me da rabia realmente porque es verdad que era un libro denso, que su forma de escritura era similar a la de 100 años de soledad, ¿no? Esos párrafos interminables de texto con muy pocos o casi ningún punto y aparte, pero aparte de eso, se centraba en la historia de una familia, ¿no? Concretamente la familia de la autora, desde el inicio, ¿no? Desde sus bisabuelos hasta la actualidad del personaje principal. Y cómo la guerra civil, creo recordar, afectó esa experiencia familiar y cómo fueron de un lado para el otro intentando tirar para adelante. Entonces, esa es un tipo de historia que ahora mismo me podría resultar interesante, pero que en el instituto en aquel entonces me pareció soporífera. Sinceramente no me gustó. Entonces, creo que ni siquiera lo llegué a terminar, es uno de los pocos libros que no he terminado y efectivamente recuerdo una tarde haberme levantado de una siesta instantánea encima de ese libro. Así que ese fue el libro que me hizo quedarme dormido. Vale, la número 7 es Pinocho. Un libro con el que te sentiste engañado porque pensaste que sería de una manera determinada y fue de otra muy distinta. Y aquí tengo que contestar con La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela. Este libro yo lo tenía pendiente porque es uno de los clásicos del siglo XX españoles, pero al ser tan cortito, tan pequeñito y con una portada que, bueno, en mi edición por lo menos tenía como un burrito, con muchos colores, así, dije, bueno, pues será una lectura ligera, así que a lo mejor me hace sonreír un par de veces y tendrá algún mensaje importante, ¿no? Pero es que yo no estaba preparado para el drama rural con el que me encontré. Creo que de este libro también he hablado en el canal anteriormente, pero no me esperaba para nada ese reflejo tan violento, ¿no? De esa otra cara del mundo rural castellano que hace Cela en esta obra. Tiene escenas muy oscuras, tiene momentos muy tristes y muy crudos del personaje principal. Hay violencia intrafamiliar, hay violencia física, hay sangre, hay huida. También es verdad que hay mensaje de superación, ¿no? De un personaje que no ha tenido una vida fácil y que poco a poco pues va intentando salirse por la suya, pero ni siquiera al final recuerdo que me diera esperanza en la humanidad. O sea, fue una lectura que yo esperara que fuera más tranquila y más ligera y acabó siendo un puñetazo en la cara por parte del autor y bastante oscura, la verdad. 8. La dama y el vagabundo. ¿Tu romance literario favorito? Vale. Si me preguntas sobre mi romance favorito, yo tengo que ser sincero y contestarte con La dama de las camelias de Alejandro Dumas. La pareja de Marguerite y Armand es una de las cosas más hermosas jamás escritas que yo he leído hasta el momento. Es una obra de romanticismo francés del siglo XIX, es una sensibilidad en la narración, unos personajes que realmente muestran las emociones humanas, ¿no? Como una relación puede ser complicada por el aspecto social que las envuelve, un tira y afloja de sentimientos entre unos y otros, y me parece una obra y una relación tan compleja, tan bien escrita y tan hermosamente dispuesta por parte del autor que creo que va a ser muy difícil por otra obra para ganarle, ¿no? Para sustituirle como mi romance favorito. Ahí os dejo la recomendación. 9. Alicia en el País de las Maravillas. Un mundo literario en el que te gustaría vivir. Creo que esta es la pregunta que todo lector desearía contestar en algún momento porque, claro, vivimos en tantos mundos a través de la lectura que incluso elegir uno es muy difícil porque hay mundos de todo tipo. Pero si yo tuviera que contestar esta pregunta, contestaría el del Castillo Ambulante, la trilogía de Wayne Jones, esta autora británica de la que os he hablado anteriormente. Ese mundo, de verdad, o sea, está tan lleno de libertad, tan lleno de posibilidades, la magia se respira en el aire porque en cualquier momento te puedes meter por una puerta y encontrar 1000 misterios. Te puedes
perder por la montaña y encontrar 1000 posibilidades. Está lleno de magos, está lleno de brujas con misterios antiguos, está lleno de reinos con reyes peculiares y con encantamientos divertidos y misteriosos por partes iguales. Si habéis visto la película de Ghibli, en ese sentido el estudio sí que hizo un muy buen trabajo reflejando el tipo de magia que existe en estas novelas, ¿no? Que es magia de tipo blanda. Es decir, sin mucha explicación de por medio y con gran sensación de fantasía, de maravilla, ¿no? De que no entiendes cómo funciona la magia y por tanto se convierte en algo todavía más misterioso y más interesante. Los personajes que protagonizan estas 3 novelas suelen ser personas jóvenes con grandes aspiraciones o con pequeñas aspiraciones, depende del personaje con el que te encuentres, pero no importa porque todos acaban descubriendo un mundo maravilloso lleno de posibilidades. Corren aventuras preciosas, maravillosas y emocionantes sin hacer mucho más que intentar sobrevivir, intentar hacer lo mejor que puedan su trabajo. O sea, es un mundo que los acoge de una manera y que crea tantas posibilidades que tengo que contestar este mundo. De verdad, por favor, leeros El Castillo Ambulante si os gusta la fantasía, os vais a hacer un favor. 10. La Cenicienta. Un libro, saga o trilogía que todo el mundo ama pero que tú odias. No sabría cómo contestar a esta pregunta porque en realidad yo no suelo leer sagas o trilogías que están muy de moda en el momento, en el sentido de que todo el mundo las ama. Pero sí que es verdad que ha habido libros que he leído por curiosidad porque estaban de moda en ese momento. Y uno de ellos fue, por ejemplo, El Mapa de los Anhelos de Alice Kellen. No voy a decir que lo odié, porque no es verdad, en realidad está bien el libro. Lo que pasa es que cuando lo recuerdo me da un bajón anímico muy grande. Es un libro enfocado en la historia de una chica que se tiene que enfrentar a un puzzle creado por otra chica que ya no está, es decir, que murió por una enfermedad terminal y que creó como un pequeño puzzle, ¿no? Para que esta persona, esta protagonista, encontrara la forma de seguir adelante sin ella y enfrentándose a este evento tan traumático, ¿no? Que es perder a una persona y todo lo que deja detrás de sí en el ambiente social. Cuando lo recuerdo lo bonito de la idea y la supuesta sensación que tienes que tener, ¿no? De reconfortarte a pesar de los males del mundo, pero es que yo lo recuerdo como un bajón anímico muy grande. Me pareció un drama maquillado con melancolía. No necesariamente esto es algo malo, pero a mí no me gustó del todo, me dio una sensación algo extraña. Entonces, como estaba de moda, pues hubo mucha gente que lo adoró, pero a mí no me suscitó tanta pasión. Entonces tampoco es que lo odie, pero no me gustó tanto como debería haberme gustado, en teoría. Y lo mismo pasa no solo con este libro, sino con otros de moda que las editoriales impulsan porque los autores son pues muy famosos y luego los analizas, los lees bien y te das cuenta de que no eran para tanto. Pero bueno, ese es el mundo editorial, te arriesgas, ¿no? Si sigues las modas. Siguiendo la siguiente premisa es Bambi, un libro que te dejó sin lágrimas. Y yo he de decir que para mí es muy difícil que un libro me haga llorar así a primera instancia. No soy de lágrima fácil en este sentido, tiene que estar muy bien preparada una escena para que toque una fibra sensible mía o que toque un tema que me parezca especialmente delicado para mí. Pero un libro que recuerdo que realmente me hizo llorar a moco tendido con todas las de la ley fue El Pirineo, cuéntamelo Yayo, de Rafael Aldoz. Este es un libro que yo compré en un viaje a los Pirineos y después de una excursión entramos en una pequeña tiendecita de souvenirs y tenía una parte de librería por la que encontré este libro. Me pareció muy bonito y me lo quise llevar. Y al volver a casa, era yo muy pequeño, tendría yo que sé 11, 12 años, me lo leí y hubo una escena que me tocó tan profundamente que, vamos, recuerdo a mi madre viniendo a la habitación a consolarme, a preguntarme qué me pasaba, y es que estaba leyendo ese libro. Solo diré que hay un perrito. Hay un perrito y la vida en las montañas es muy difícil, gente, ya está. Si lo vais a leer en algún momento, tenedlo en cuenta. La premisa número 12 es Tarzán, un libro poco conocido que descubriste por casualidad. Y aquí me he preguntado de qué manera debería contestarlo, porque podría contestar, por ejemplo, con Los cantos de Maldoror, de Lautréamont. Este es un clásico que no es muy conocido a nivel general, pero es un clásico surrealista, entonces ha sido estudiado por literatos, está estudiado en las universidades y hay muchos estudiantes de literatura que los habrán leído, entonces poco conocido en sí,
no es, a pesar de que no se ha comentado con asiduidad en la esfera pública actual, porque es del siglo XIX y es un clásico un poco turbio, de hecho es de los libros más turbios que he leído jamás, pero prefiero no ir por ahí porque ha sido muy estudiado. Entonces, contestaré con La puerta de los tres cerrojos de Sonia Fernández Vidal. Este es un libro que a mí me regalaron, entonces fue por casualidad porque fue un regalo, pero recuerdo que me gustó muchísimo, lo leí también de pequeño, y es un libro que explica principios de física cuántica de una manera muy fácil, muy sencilla, incluso a través de la fantasía, pero luego como que va explicando lo que está ocurriendo no por magia, sino por física cuántica. Entonces, me pareció uno de los ejercicios literarios divulgativos mejor pensados y mejor hechos desde hace mucho tiempo. Me dejó un sabor de boca muy, muy bueno, y la verdad es que para haber sido escrito para jóvenes, yo creo que lo podría leer cualquiera y lo disfrutaría igualmente, porque está muy bien pensado. Ya acabando, la premisa número 14 es La Sirenita, un libro que te dejó sin palabras. Y hay muchísimos libros que me han dejado sin palabras, la verdad. Podría citar a El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, el mismo autor del cuento que os hablaba antes. Ahora es uno de mis escritores de cabecera, es uno de mis escritores favoritos. Y recuerdo que lo estaba leyendo y la belleza de su narración era tan impactante. O sea, darte cuenta del nivel de ese escritor es apabullante, es sobrecogedor. Otros libros también me han procurado esta sensación. Por ejemplo, otros como Siddhartha, de Hermann Hesse, o Demian, del mismo autor. Son libros que van tan profundo en el alma humana que a veces tenía que parar y reflexionar y pensar en lo que realmente estaba leyendo, porque no puedes decir nada, simplemente darte cuenta y asimilarlo. Siddhartha, por ejemplo, fue paz interior, El retrato de Dorian Gray fue belleza y Demian fue filosofía. Entonces, cada obra son obras monumentales, pero realmente te dejan sin palabras por todo lo que consiguen transmitir con sus palabras. Y me parece una maravilla que el arte de la literatura sea capaz de hacer eso. Y la última premisa sería El jorobado de Notre Dame, libro que hizo que te encerraras en tu habitación hasta haberlo acabado. Y hay muchos, como por ejemplo fue el caso de El viejo y el mar, que os he comentado antes, pero otro que recuerdo que también me encantó enormemente fue Donde los árboles cantan, de Laura Gallego. Tenía que terminar este tag tirando para lo nacional. Esta es una escritora española que ganó, de hecho, con esta obra el Premio Nacional de Literatura. Y es una obra de fantasía, de tono medieval, que habla sobre una invasión bárbara a unos territorios nobles, ¿no? Que entiendes como de nobleza cristiana. Y es muy interesante, la verdad, como la autora consiguió explicar todo este proceso de una manera novelada, atendiendo al misterio, atendiendo a la psicología interna de los personajes. El personaje principal es una chica noble, muy jovencita, y la manera en la que desde el principio hasta el final de la obra logras ver una evolución del personaje, de la mente de la protagonista, de cómo ve la vida, de cómo se enfrenta a ella, y la forma en la que los distintos personajes y sus intereses personales van chocando y van creando nuevas realidades a medida que vas avanzando en el libro, es maravilloso. Es uno de los mejores libros que leí ese año, me lo dejó una amiga. Y es un libro bastante grande, bastante tocho. Tiene como 500 y pico páginas, pero se me pasaron volando. Recuerdo empezar a leerlo un verano y a los pocos días haberlo terminado y con el corazón súper calentito. Es uno de esos libros que cuando lo cierras te deja una sensación de bienestar y de plenitud y con el corazón así tocado, que lo recomiendo a todo el mundo. A pesar de ser juvenil, yo creo que cualquier adulto que lo lea lo disfrutará. Y con esta última premisa termino el tag. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Para nominar a otros booktubers voy a mencionar a Rebecca Waldbooks, a Descubriendo libros con José Cruz, al último libro de Robinson Crusoe y a No Solo Clásicos. Parte de ellos son booktubers con los que tengo una relación de compañerismo, así que bueno, si os animáis a contestar estas premisas, estaré atento. Para los demás, muchas gracias por la atención. No os olvidéis de darle un me gusta y compartir el vídeo en caso de que os haya gustado. Y suscribiros si queréis ver más vídeos por mi parte. Ahora que ya no tengo tantos exámenes encima, intentaré subir más vídeos seguidamente. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos próximamente. Leed mucho. Chao.